Hola, buenas tardes. Iniciamos esta clase que llamamos Mat Housing, de espacios privados de uso público. Y en vivienda y ciudad, en este tema del tercer curso del taller, interesa el tejido en relación a la condición urbana, lo que denominamos ahora Mat Housing en términos de vivienda. Interesa el pasaje del metro cuadrado al metro cúbico en términos de espacializar el programa, es decir, el espacio y las razones por las cuales el programa requiere una serie de dimensiones en el plano horizontal, ahora incorpora la altura como variable. Trabajar en trama y encastre, es decir, la geometría mediadora del proyecto y el encastre como un vínculo entre unidades o entre partes de unidades. Interesan los conceptos de serie, repetición, variación, ensamble e inserción como operaciones proyectuales. E interesa en la práctica del proyecto propiamente dicha tres modos de entrada, que pueden ser aleatorios, en un momento deben los tres converger en el proyecto. Uno es la respuesta urbana, el otro es el uso del terreno y el otro es la adopción de un sistema de agrupamiento y o apilamiento, y obviamente un sistema refiere a tipos arquitectónicos. Cuando hablamos de Mat Housing, que deviene de Mat Building, entendemos a Mat Building como ese concepto de Tim Diez en la década del 60, que tiene que ver con una suerte de tejido que tiene un determinado espesor, que es el apropiado de nuestro proyecto predominantemente en horizontal, de planta baja 3 hasta 4 niveles, y que en ese sentido genera interconexión, patrones de asociación que tienen que ver con posibilidad de crecer, de disminuir, es decir, de achicarse y también de cambiar. En los edificios estos horizontales, de extensión predominantemente horizontal, el tercer año, eh, esa articulación de lleno y vacío caracteriza al vacío a partir del patio. Patio de encuentro, patio de unidad, patio de unidades, patio común, patio privativo de una de las unidades. En última instancia puede entenderse a Mat Building como un proceso de proyecto, es decir, un modo de organizar las partes del programa, de materializar las estructuras y los sistemas de repetición, seriación, etcétera, que comentábamos recién, y también de asumir al patio como vertebrador del proyecto, propiamente dicho, con distintas jerarquías. Mat Building, en el auge de Team 10, tuvo protagonismo en la reestructuración urbana de Halifax, en la reconstrucción del centro de Frankfurt o el proyecto de Universidad Libre de Berlín, también de Candile y Joseki Good, y llevado al plano de la vivienda, que lo denominamos Mat Housing, y particularmente por las condiciones de construir tejido en la ciudad para la vivienda contemporánea, lo materializamos en esta idea de proyecto de 36 viviendas en Sevilla, donde el lleno, el vacío, la generación de la unidad por repetición, rotación y seriación de esas unidades genera distintas secuencias espaciales, distintas características de patio, en el nivel cero, en altura, el atravesamiento de la geometría sobre la cual se regula la trama que da lugar al tejido, y el tejido lo caracteriza la altura y las condiciones de lleno y vacío de ese tejido. En este proyecto de vivienda en Islas Baleares, que cobra relevancia. En primer lugar, establecer una trama en un terreno triangular. La segunda cuestión, la secuencia de fajas verticales de ocupación, llenos, vacíos, articulación de patios con sistemas de húmedos o circulaciones. Circulaciones principales que dan lugar a acceso a las células en altura, y por consiguiente la construcción de la ciudad vista en el plano en términos de la geometría de las trazas del sitio, el establecimiento de la malla reguladora que es Mat Building, y en última instancia, dentro de las dimensiones de la grilla Mat Building,
establecer la jerarquía del lleno, del vacío y del sistema circulatorio. En Fukuoka, de alguna manera, pasa lo mismo. La diferencia entre lo que vemos y Fukuoka es la densidad, y la densidad viene dada por la caracterización de lo compacto. Mayor compacidad, menor ocupación de suelo, o por tamaño o por restricciones de ordenamiento territorial, genera una pisada menor y a partir de esa pisada establecer un sistema de trama sobre el cual se organizan los espacios y también los vacíos en los distintos niveles, asociado también a cuestiones de clima, que tiene que ver con cómo ingresa la luz, qué profundidad tienen los patios, terrazas, que eso obliga a pensar en corte. Entonces, en este nivel de densidad y compacidad de los proyectos, interesa el establecimiento del tejido, tramas y altura, y también interesa esa verificación en corte. Proyectos de cribos en Plaza España agrega a la idea de mat building, de tejido, la idea de la pasante, es decir, lo pone en condición urbana en relación a la recorribilidad del conjunto, atravesarlo, acceder a las viviendas, pasar de calle a diagonal, y el proyecto nuevamente se juega en el corte, es decir, las diferentes alturas que vemos en el corte para otorgarle jerarquía a la diagonal respecto de la calle, para conseguir sombras arrojadas y lugares de asoleamiento, para tener una escala de conjunto, de barrio doméstico y para a su vez conseguir independencia en las unidades y particularmente condiciones de privacidad. Hasta ahí la constitución del tejido en función de la condición urbana. El paso siguiente tiene que ver con concebir la vivienda en altura, que es la experimentación de Le Corbusier en los inmuebles villa, caracterizado por el desarrollo espacial dentro de la caja, donde el vacío, que son los patios, y el lleno, el programa propiamente dicho, conviven dentro de la caja. Desarrollo espacial dentro de la caja, que deviene del desarrollo de las casas Citroën, ahora llevado en altura en base al proyecto del pabellón del Esprit Nouveau. Todo eso da como resultado un edificio sumamente poroso, porque en ese lugar aparecen los patios en altura. Es decir, recrear la secuencia de una casa de planta baja ahora llevada en altura. También son parte de los objetivos del trabajo del taller. O los edificios de disposición lineal. Este proyecto de apartamentos Eternity, también en Hans Xavier, el de Baumgarten, se caracteriza por una planta baja pública y común, las viviendas puestas en dos niveles, un nivel caracterizado como una tira continua y el último de los niveles, cajas articuladas por los patios de las viviendas. Esa idea de porosidad que veíamos en los inmuebles villa, ahora llevado a esa idea de patios pasantes. Es decir, un edificio horizontal como concepto, caracterizado por la planta libre, no vacía, libre, seguidamente la planta de organización de las unidades, la circulación horizontal propia de Team 10, del lugar de encuentro social, y por último, en el último nivel aparecen distintas partes de la unidad de vivienda asociadas a patio. MBRDB hizo una experimentación en este edificio también de disposición lineal, con carácter de bloque por las proporciones de los lados, de viviendas superpuestas, llamado fincas rústicas, en Holanda, y la caracterización es construir suelo en altura a cada dos niveles a partir del establecimiento de esas losas horizontales que tanto construyen el lleno como el vacío. Y las unidades se disponen con distintos tamaños dentro de una lógica dimensional parecida, donde cobra relevancia el núcleo fijo de sanitario, en torno a él se organiza la vivienda, y la repetición o acomodamiento modular, que es, volvemos al principio, seriación, variación, es alguno de los conceptos aplicados acá, y a su vez el aire
la porosidad se hace mayor y el aire posibilita patios en altura comunes, patios en altura privativo de las unidades, unidades de 2 niveles, es decir, una secuencia espacial y un catálogo de unidades en función de requerimientos de los usuarios. En Carabanchel, Amán Cánovas y Maruri, en esta vivienda, plantea una ocupación de cinta perimetral, parecido a lo que veníamos viendo en la finca rústica de MBRDB, y situar alternadamente vivienda, patio, vivienda doble, patio, vivienda simple, patio, etcétera. Distintas caracterizaciones de distintas tipologías de vivienda, seriadas, parecidas, con distintas variantes, dentro de un sistema que es el anillo de losas horizontales, donde las viviendas se van ubicando. Recuerden, la unidad de habitación de Marsella, ese dibujo de Corbusier con la mano retirando una célula de ese encastre. Acá pasan esas cosas con las células que después los colores devienen de la idea portuaria, del contenedor y tal. Es una cuestión analógica, metafórica, y el interés ahora está puesto desde nuestra parte en la organización del situacional de las viviendas y el carácter del espacio común representado por el propio claustro, el vacío central propio para la vivienda. Este proyecto de Suntor en Suiza se caracteriza por bandas paralelas a ambos lados y una banda central para el sistema circulatorio. Sistema circulatorio que se va organizando casi a modo de mochilas, en sentido que según el nivel que ingreso, va a ser el nivel en el que encuentro el estar de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que las escaleras lineales se van superponiendo y yo estoy ingresando en un módulo y estoy llegando 2 módulos después en el segundo nivel, por ejemplo. La estrategia fundamental del proyecto es la situación de repetición modular de dormitorios, que después es congruente con qué cantidad de módulos armo el estar en relación a la linealidad que producen los dormitorios. A partir de ahí, la ubicación de la escalera para acceder a las viviendas en distintas alturas. Es decir, nuevamente, es un trabajo permanente de planta y corte. Lo que se propone en planta debe ser verificado en el corte. Y verificar en el corte significa establecer las alturas de entrepiso y establecer las longitudes de escaleras lineales. Con lo cual hay un trabajo previo de reglar geométricamente la espacialidad en altura. En este proyecto en Isla Maciel de Vladimiro Acosta, que también es un edificio de disposición lineal, que tiene una faja de dormitorios, una de estar y una de patios terrazas, que era un lugar de realojo de gente que particularmente desarrollaba actividades en el patio. Esa idea Vladimir Acosta la lleva para recrear esa situación de casa en el cero, ahora en planta elevada, es decir, vivienda otra vez en altura. Y la caracterización es el desplazamiento de una planta respecto a la otra. Ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda las dos plantas, como en una se ve que hay terraza y en la siguiente hay vacío y las terrazas están desplazadas. Eso es lo que vemos en la imagen inferior derecha, esa maqueta que permite ver las terrazas de doble altura, parte en simple altura, parte en doble altura, una situación de encastres de terrazas. Es decir, esa situación de encastre de terraza, que es la faja, valga la redundancia, de los patios terrazas propiamente dicha, es lo que resuelve todo el sistema espacial de la vivienda. Es lo que estamos viendo en el corte superior derecho. Y acá aparece este tema de trama y encastre, es decir, las relaciones que se dan, que hemos conversado en segundo año, sobre y la idea central de esa superposición a partir de la Villa en Cartago, Le Corbusier, de la casa doble Nutrecht de MBRDB, que surge por diferencia una idea de ocupación de lleno y vacío o de positivo y negativo en términos espaciales para situar una unidad, dos unidades, circulación
es decir, una unidad, dos unidades, el sistema circulatorio sea horizontal, sea vertical. De alguna manera, eso es el resultado de trabajar con módulos que espacialmente, sea planta, sea altura, sean compatibles de vincular. Ese es el concepto de encastre. Que de alguna manera el Tetris es la manifestación más inmediata de la organización compositiva espacial de la vivienda colectiva encastrada. La casa doble de Utrecht tiene como estrategia de proyecto fundamental la situación de la faja angosta de las escaleras. La posición de las escaleras que se ven en las plantas y en el corte organizan el espacio, de modo tal de tener espacios de un módulo, de dos módulos o de un módulo, sea a cada lado de la escalera. La variante de ancho de módulo central entre escaleras va a estar determinado por el desplazamiento que tenga el plano divisorio de unidades, que es lo que vemos en la maqueta puesta en dos colores cada una de las células. Es decir, ese plano que separa unidades en distintos niveles produce un sistema de desplazamiento a partir del cual cobran relevancia la escalera como fajas fijas y el espacio resultante entre escalera o a cada lateral de escalera. Es decir, que se inducen los usos en función de la condición espacial generada por el movimiento del plano divisorio. Este proyecto de Newtilling en Bélgica de vivienda está basado exclusivamente en la geometría, es decir, un módulo resultante de 4 submódulos permite organizar llenos y vacíos, que es lo que estamos viendo en el centro de la imagen eh, superior que observamos. La ocupación en planta de esa matriz reglada y por debajo, en la misma situación, como hay módulos en un nivel, módulos en dos niveles, ahí aparece esa idea de Tetris, que luego se ve materializada en la imagen inferior izquierda. La organización la estamos viendo en el sistema modular de apilamiento sobre el lado derecho de la pantalla, de qué manera la planta se va atravesando, pasa de una dirección a la otra en cada uno de los niveles, organizando la planta de viviendas. En ese 4x4 aparecen dos viviendas articuladas por sistemas de movimiento y húmedo, es decir, por un módulo fijo, que va a dar como resultado en altura distintos tipos de unidades y como ocupación un sistema lineal que no es otra cosa en el cero que adyacencia de un módulo repetido de llenos y vacíos. En la continuidad del lleno va a aparecer la vivienda. En el vacío van a aparecer los sistemas circulatorios pasantes entre el ala este y el ala oeste del proyecto. Lo que vemos en esta imagen final de este proyecto es la materialidad del proyecto, el carácter de las cajas más livianas en altura frente al cero bastante más macizo, y sobre el lado derecho estamos viendo el apilamiento de células, los distintos tipos de células, cómo se ensamblan para generar el conjunto. Del mismo modo, vemos en el 4x4, que genera un módulo grande, de qué manera se organizan las unidades, la articulación entre bloques, sistema circulatorio común y unidades de vivienda con sus propios patios que vuelven sobre la idea de la permeabilidad de la fachada. Este edificio de disposición lineal de Blancalió en Barcelona se caracteriza por el macizo que por sustracción desaparece en partes para convertirlo en vacío. Un edificio de co-living o cohabitación caracterizado por edificio lineal, doble crujía, circulación central por consiguiente, a partir de ahí ocupaciones con habitaciones, con espacios comunes, con lugares para comer, para estar, y huecos
que vuelven a tornar al edificio permeable y le otorgan identidad, y también en el vaciamiento de parte buscan que el edificio pierda densidad en sentido de ocupación continua homogénea por la condición lineal. En el desarrollo en altura, ahuecarlo para darle al edificio no solo una estética propia de trabajo de lleno y de vacío, sino fundamentalmente generar los aires interiores, los patios, patios más verdes, patios más secos en altura, que es lo que estamos viendo en algunas de las imágenes inferiores respecto a los patios. El Bosocos de MBRDB en Ámsterdam se caracteriza por un edificio lineal de crujía simple, es decir, la circulación quedó expuesta. En ese lugar de la circulación van apareciendo las cajas en distintas alturas, generando más unidades de vivienda. El mayor porcentaje del programa está en el edificio lineal. La circulación va a articular las viviendas del edificio lineal que estamos viendo en el corte en relación a situación de agregado de cajas que vemos aleatoriamente en distintas alturas, conectados en todos los casos con la circulación y que en todos los casos van a generar terrazas comunes sobre el techo de las cajas, desde la circulación horizontal común. O van a generar unidades de vivienda. Las cajas tienen entre 1 y 2 niveles según el requerimiento programático y la ubicación relativa en el plano de fachada donde aparecen expuestas. Funenblock de NL Architect es un bloque. Volvemos sobre la idea de Kohlhaas en Fukuoka, un edificio sumamente compacto, atravesado diagonalmente, generando dos trapecios, y a su vez el alabeo de la cubierta va generando los distintos niveles que estamos viendo en la secuencia de cortes. Viene por el lado de la cuestión ambiental, las cubiertas verdes, los patios para ingreso de luz en los distintos niveles, es decir, un McBuilding sumamente compacto. Y la compacidad viene en función de los coeficientes de ocupación, es decir, datos de ordenamiento territorial. Funen es un lugar de urbanización nueva, no de edificios adosados o pegados por medianera o continuo, sino de cajas que se van superponiendo a modo de un espacio felpudo verde donde se van insertando los edificios. Este en particular, en función de las dimensiones de terreno y de los indicadores de utilización de ese terreno, genera este edificio. Adyacentes, es decir, células angostas adyacentes, enhebradas por una circulación que transversaliza la geometría de la planta, con los huecos, los patios dispuestos a modos de huecos en el interior de la planta, e insisto, el alabeo de la fachada. La estrategia de proyecto vuelve a ser simultáneamente planta y corte en función del movimiento de la cubierta, en qué lugar es utilizable el espacio y qué altura variable va dando en el último nivel en relación a esa cubierta. Ahora vamos a ver la producción de los talleres en términos de qué se consigue a partir de este modo de presentar el proyecto en términos teóricos, en todo caso el posicionamiento del taller en relación a la producción de los estudiantes. Este es el taller de La Plata, en un terreno el Mar del Plata, caracterizado por las bandas paralelas. Este es un proyecto de trama, es decir, de Madhousing, del taller de Mar del Plata, en un terreno en Mar del Plata, donde los patios van articulando el lleno y el vacío. Hay plantas de disposición en un sentido en bandas paralelas y en otro nivel, en el otro sentido, también de bandas paralelas, y en esas articulaciones van apareciendo las conexiones entre las distintas plantas del proyecto. Esto lo muestro inmediatamente después, es un año siguiente, también en el terreno de Mar del Plata, en el marco de vivienda en red y del taller de Mar del Plata, con las mismas constantes que veíamos viendo recién. Este es del taller de La Plata en un terreno en La Plata,
donde cobra relevancia nuevamente las bandas paralelas situadas en los dos sentidos, en distintas alturas, que generan los llenos de ocupación y también los vacíos a través de los cuales se generan los patios en altura de las viviendas. Y toda esa idea de porosidad que hablábamos hoy cuando referíamos a recrear la vivienda del nivel cero, pero ahora en altura. Este también del Taller de La Plata, en un terreno El Mar del Plata, también de bandas cruzadas, llenos y vacíos convergen adentro de la trama y es donde se genera el tejido que da lugar al mass housing que hacíamos referencia. Este es de Taller de Mar del Plata en terreno de La Plata, dos bandas paralelas que se le van sumando cajas y articuladas de llenos y vacíos en distintos niveles y un perímetro rectificado nuevamente con el cerramiento que genera ese mat building que abre predominantemente a dos caras del terreno, generando patios de distintas categorías en el interior del terreno, a través del cual se da la pasante y también la accesibilidad dentro del terreno hacia las propias unidades. Este es un proyecto también del Taller de La Plata en terreno de La Plata, donde se pone énfasis en el encastre de las viviendas, además del tejido de bandas en dos sentidos. Este también es el Taller de La Plata en terreno de La Plata, donde se caracterizan las bandas cruzadas, rectificando inicialmente un edificio lineal que en diálogo con la banda de atrás nuevamente se reconfigura como un proyecto de trama de tejido, que es lo que permite ver esa axonométrica despejada situada en el ángulo superior derecho. Este también es del Taller de La Plata, en terreno de La Plata, una idea de edificio que resuelve el perímetro y deja el espacio central vaciado. Este es del Taller de Mar del Plata, en terreno de Mar del Plata, donde la trama y el encastre cobran relevancia, donde las viviendas definitivamente se van hacia arriba, generando un acceso, una respuesta urbana de esquina en relación al acceso a la escuela, al colegio que hay en la vereda de enfrente, y desde ese lugar aparece el primer contacto social de vecindad en términos del edificio, de espacio urbano intermedio entre la ciudad propiamente dicho y ya el interior del terreno, que es el lugar a través del cual se dan los accesos al sistema de vivienda y se puede ver en el ángulo superior derecho cómo es la organización de las células. Este también es del Taller de Mar del Plata, en terreno de Mar del Plata, donde se resuelve la esquina, son edificios en L, el anterior y este particularmente, generando un patio interior y las viviendas se van encastrando en términos de módulos repetidos adyacentes, es decir, en módulos angostos que se repiten y que dan lugar a células encastradas que toman un módulo en el nivel de los estares y dos en el de los dormitorios. Esta es una secuencia de ocupación en dos sentidos. Por un lado, las barras cruzadas que van definiendo distintas situaciones de patios interiores o patios abiertos o patios desfasados que por repetición generan ese tejido que denominamos mass housing. Y el sistema de apilamiento, que son los diagramas que vemos sobre el lado derecho, entre distintos tipos de unidades de vivienda. Esta es la práctica proyectual permanente que hay que desarrollar en el armado de estos proyectos. En este abstract vemos tema mat building como concepto, estructura dominó de Le Corbusier que va a dar lugar a los proyectos que hemos venido viendo, el corte de la casa en Cartago Le Corbusier, que es el primer indicio sobre el espacio encastrado. Nuevamente, la, la idea de mat building compacto de Rencoljas,
Fukuoka y desde luego, en términos de espacio encastrado, la vivienda en Holanda de MBRDB. Bueno, con esta clase pretendemos cerrar conceptualmente, después de las experiencias realizadas hasta acá, con el tema de trama y encastre, posibilitar este trabajo de vivienda. Muchas gracias.